Padre eterno que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, gracias por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das hoy, Señor, de estudiar un poquito más de tu palabra, Padre Santo. Necesitamos tu presencia, Señor. Bendice al hermano que va a la lección, Señor, y bendice a todas aquellas personas, Señor, que están en nuestra alrededor. Bendice a la familia del hermano, su esposa, hijas, sus hijos, Señor, y está igual, mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos al canal El Reino en Parábolas. Eh, Vamos a tratar lo que es el tema número 6, pilares del castigo eterno, y hoy vamos a tratar lo que es una frase que en su mayoría en el cristianismo se cree que así es, y es el libre albedrío. Así que los voy a invitar pues a que preparen sus Biblias porque vamos a ver varios textos con respecto a esto y realmente con estos textos se va a hacer caer esta teoría porque realmente quien está al tanto de todo o la salvación está en manos del Señor y no está en manos del ser humano. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a empezar recordando un poco de dónde es que proviene esta teoría. En uno de los temas anteriores vimos lo que son las interpretaciones que tienen de lo que es el infierno algunas corrientes religiosas. Y una de las tantas que leímos fue la de los arminianos, que ellos son los que creen en la libertad humana y la posibilidad de elegir seguir a Dios o rechazarlo. Entonces, esto significa, según el texto que estoy leyendo de los arminianos, que aunque Dios ofrece salvación a todos, es la decisión humana la que determina si una persona es condenada al infierno o no. O sea, es como decir que el Señor no tiene el suficiente poder para convencer a una persona. Eso es lo que está diciendo este concepto que tienen los arminianos. Entonces yo hago la pregunta, si usted está creyendo en lo que es el libre albedrío que tiene que ver con la libertad humana absoluta, entonces usted es un arminiano, no es un cristiano. Con esto no estoy diciendo de que usted que cree en lo que es el libre albedrío es una persona ignorante, sino que lo que estoy diciendo es que tenemos que cuestionar lo que estamos creyendo, porque realmente, si es así, como los arminianos dicen, entonces quiere decir que si la salvación está en nuestras manos, la posibilidad de perderse es mucho mayor, o es 100% seguro de que nos perderíamos. Pero como la salvación no depende de nosotros, sino que depende del Señor y de su Espíritu, esto quiere decir que el 100%, o más bien, sí, el 100% de posibilidad de salvarnos es 100% segura, porque está en las manos del Señor. Así que vamos a entrar en detalle de lo que es el tema. Vamos a ir al tema número 6. Uy, aquí me equivoqué. Es el tema número 6. Pilares del castigo eterno, libre albedrío. Y ven lo que es la imagen. Ahí en esa imagen yo quise tratar de ilustrar las posibilidades que tiene el ser humano si en realidad en él está la,
la posibilidad de elegir. Y realmente si el ser humano tiene esa posibilidad de elegir, yo le preguntaría a usted, ¿por qué puerta le gustaría entrar o por qué puerta según su juicio entraría? Porque aquí este hombre en esta imagen tiene 6 puertas. O sea, las posibilidades, por ejemplo, en una de esas puertas puede estar el hinduismo, en la otra puede estar el zoroastrismo. Estaba diciendo de que según esta teoría, nosotros tendríamos la libertad de elegir y estaba poniendo ejemplos de que si cada una de esas puertas, nosotros podríamos decir que abrimos, por ejemplo, la del hinduismo, la del zoroastrismo, o sea, cualquiera de esas religiones podría estar detrás de esas puertas y nosotros decir, ah, esta es la verdad, si está en nosotros el elegir según nuestro juicio, nuestro propio juicio. Entonces, si es así, entonces estaríamos perdidos rotundamente todas las personas de este mundo si eligiéramos según nuestra opinión y no según el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que guía a cada persona hacia Él mismo. Él es el que convence por medio de su amor y es así como trabaja lo que es el Señor. Vamos a definir lo que es el albedrío, libre albedrío o libre elección. Y esta es la creencia de aquella doctrina filosófica según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Este es el concepto de lo que es libre albedrío. Ahora vamos a ver lo que es la etimología, o sea, el origen de la palabra albedrío, y viene de lo que es la palabra arbitrium, de latín, y significa la capacidad de juicio, discernimiento y opinión de cada uno, y la libertad de opinar o actuar según su juicio y su gusto. Se trata de un derivado con sufijo de efecto o resultado, según el sufijo ium, a partir de la palabra arbiter y que significa árbitro o juez. Esta etimología lo que me da a entender, este origen de esta palabra, es que nosotros somos nuestros propios jueces. Nosotros tenemos la capacidad de emitir un juicio sobre algo, en cierto sentido, para poder tomar una decisión correcta. Si esto es así, como vuelvo y repito, el ser humano estaría totalmente perdido. Ahora bien, el argumento de que una persona puede elegir, ya sea el infierno, entre comillas, ¿verdad? Porque ya sabemos que no existe, y rechazar a Dios como resultado del libre albedrío, es como decir que un niño tiene más fuerza que su padre. ¿Por qué pongo esta ilustración acá? Porque si yo fuera con mi hijo en una carretera y él quiere lanzarse a la carretera, aún viendo que los carros están pasando y pasando y pasando, yo no le soltaría la mano. Aunque él me jaloneara la mano, yo no se la soltaría. ¿Por qué? Porque si él pasa en ese momento, mi hijo sería totalmente aplastado en ese momento por un carro. Entonces, ahí mi hijo, yo no le doy el 100% de libertad, porque si la tuviera, mi hijo terminaría muerto, terminaría destruido. De esta manera es como Dios nos sostiene a cada uno de nosotros y nos trata como a niños. Porque si usted se ha dado cuenta, aunque una persona llegue adulta, hay personas que se comportan como un niño. Hay personas que necesitan ser guiadas todavía. Incluso una persona que ya va para mayor necesita ser guiada. Por ende, el Señor no suelta de la mano a sus hijos. Siempre los levanta, aunque se caigan. Ahora vamos a entrar en detalle
Ya vamos a llegar a los textos. Dios ha dado al hombre una medida de libre albedrío, o sea, de libertad, pero ciertamente no en la medida que perdería, que se perdería, o sea, que él se perdiera o se condenara a sí mismo al punto de perderse para siempre. O sea, esa medida que Dios ha dado a cada uno de nosotros, él sabe que no es para perderse. Porque si esto fuera así, entonces, como dije anteriormente, estuviéramos totalmente perdidos si tuviéramos el 100% absoluto del libre albedrío. Ahora vamos a entrar a los textos. Y el primer texto que vamos a tocar es Mateo 7:11. Y con estos textos quiero dejar demostrado y va a quedar muy clarísimo de que el libre albedrío al 100% no lo tenemos nosotros, sino que quien tiene el 100% de libertad en su voluntad es el Padre Eterno. Así que en Mateo 7:11 dice de esta manera, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Este texto está puesto acá porque quiero hacer una pregunta. ¿Somos mejores padres nosotros que nuestro papito que está en los cielos? O sea, si nosotros damos cosas buenas e incluso protegemos a nuestros hijos para que no les pase nada mientras ellos se están desarrollando en este mundo, están creciendo y les estamos ayudando también en algún sentido a que las consecuencias de algún accidente no les generen mayor daño. Ahora nuestro Padre que está en los cielos, ¿cuánto no se preocupa de nosotros? Él está al tanto de todo de nosotros. Dios como creador es propietario de todas las cosas y esto incluye a cada ser humano, a cada criatura. Y en Colosenses 1:16 dice de esta manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces yo pregunto si todo esto, o sea, todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que nos rodea ha sido creado por el Señor. ¿De quién es todo esto? ¿Quién es el propietario? O sea, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida, porque quien nos mantiene con vida a nosotros es el Espíritu del Señor. En Hebreos 1:2 dice de esta manera, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí engloba no solamente a la tierra y todos sus habitantes, sino que está diciendo que el heredero, o sea, quien es el dueño de todo, es el Hijo. Y por quien asimismo hizo todo el universo, entonces en él recae toda la creación y le pertenece a él es el propietario. Y aquí viene otra cosa interesante. En Salmo 65, versículo 4, solo vea lo que dice. Y aquí sí vamos a entrar en detalle con respecto a Dios en su 100% de absoluto en el libre albedrío que Él tiene según su voluntad. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Y después dice él, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Esto trae una maravilla a nosotros, porque aquí se cumple incluso lo que Jesús hace con cada oveja.
Él la busca hasta encontrarla. Él incluso dijo que a todos va a atraer hacia sí mismo. Entonces este texto tiene mucho que ver con eso. Y ya vamos a llegar al texto también donde Jesús lo menciona. Pero en Proverbios 21:1 dice esto: como los repartiéramos, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Eterno. A todo lo que quiere lo inclina. Solo imagínese lo que está diciendo aquí en Proverbios Salomón. Está diciendo que en las manos de Dios está el corazón del rey, o sea, de los reyes de la tierra. Y él dice que a todo lo que quiere lo inclina. O sea, está diciendo de que el Señor, a todo el que Él quiere, Él lo va a hacer que le adoren. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es algo dictatorial, sino que Él no maneja lo que es ese atraer hacia Él de una manera déspota o de una manera horrible como los dictadores tratan a su gente, de que quieren que a la fuerza les hagan caso, sino que Él trata con amor a cada ser humano. Pero yo solo estoy haciendo ver con ese texto lo que el Señor hace con cada criatura. Y aquí viene una pregunta para cada uno de ustedes que han de ver este video. ¿Quién busca a Dios? Porque según Romanos 3:11, Pablo dice que no hay quien entienda y tampoco no hay quien busque a Dios. Pero después viene Lucas 15:4, que es la contraparte de este texto de Romanos 3:11, y dice y hace una pregunta el Señor en la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, si no es el hombre quien está buscando a Dios y no es el hombre quien toma la decisión de buscar a Dios, ¿quién es el que lo está buscando? Según esta parábola, es Jesús buscando a cada oveja, porque están perdidas. Es Jesús buscando hasta encontrar. Y hay 3 parábolas allí inmersas que hacen una en Lucas 15, que dan a entender de que quien está buscando a cada ser humano es el Señor y no nosotros. Y aquí viene algo, porque muchos me dicen, bueno, pero es que es la fe la que nos acerca al Señor. Porque yo me he topado con personas que me han dicho, es que el libre albedrío así es, porque mi fe, o sea, lo que yo ejerzo, o sea, me dicen, mi fe es la que me ha llevado a Él. Pero realmente la fe no proviene de nosotros. En Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto dice que el autor y consumador de la fe es Jesús. Si Él es el autor y Él es el consumador de esa fe, ¿quién dice que esa fe depende de nosotros? Es Él el que la pone en nosotros. Es Él el que entrega esa medida de fe a cada uno de nosotros. En Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Pablo está diciendo a los romanos acá que es Dios quien ha dado la medida de fe que cada uno posee, entonces, ¿dónde está la jactancia de decir que nosotros, de acuerdo a la fe que nosotros ejercemos, o sea, y que de nosotros nace, dicen algunos, ¿dónde está la jactancia de decir, es que yo decidí aceptar al Señor y por eso he cambiado? O sea, está diciendo que la decisión de esa persona es la que le ha cambiado, pero en realidad no es la decisión de esa persona la que le está cambiando, sino que es el poder de Dios a través de esa fe que ha puesto con medida en cada ser humano para que nadie se jacte. Esa fe es la que lo ha llevado a creer en Jesús. En realidad nosotros no tenemos ni siquiera la posibilidad de ejercer fe por nuestra condición, por nuestro pecado. Es el Señor atrayendo a cada uno. En Juan 6:44, solo vea lo que dice acá y alguien me va a decir, no, pero es que ese texto no quiere decir eso. Lo siento mucho, pero estas palabras vienen de Jesús. Y si Jesús lo dijo, es así. No hay interpretación que valga. Aquí dice la palabra ninguno. Y si dice la palabra ninguno, es porque nadie puede ir hacia Jesús si el Padre, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y es la promesa que hace después de que el Padre atrae a cada persona hacia Él. La promesa que hace es, yo le resucitaré en el día postrero. Esto es interesante porque cualquiera me va a decir, no, pero es que eso no significa ese texto. Pero es que lo siento, esto está muy claro para poder dar una interpretación propia a este texto. Y si alguien quiere hacerlo, pues bienvenido. Pero el texto está tan literal de que allí dice que el Padre es el que trae a cada ser humano al Hijo. Porque esto es un círculo y esto ya lo he mencionado en cierta ocasión. Es un círculo. El Padre atrae hacia el Hijo a las personas y el Hijo da a conocer al Padre a las personas. Ese es el círculo. No es el hombre el que da a conocer al Padre a las personas, sino que es Cristo dando a conocer al Padre. En Juan 15:16 hay otro texto bien, pero bien poderoso que Cristo dice también. Y solo vean. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es bien interesante porque aquí el Señor está diciendo que nosotros no somos los que le hemos elegido a Él, sino que Él nos ha elegido a nosotros. ¿Y por qué nos ha elegido a nosotros? Porque el Padre nos ha llevado hacia Él para que Él nos elija. O sea, esto es bien importante porque los dos están trabajando para nuestro beneficio y nosotros no somos nada para buscarle a Él. ¿Por qué? Porque la droga, que es el pecado, no nos deja tomar las mejores decisiones. En Filipenses 1:29 dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, hermanos,
Aquí ya Pablo ya me puso en qué pensar. No sé si creerle a las personas que dicen que el libre albedrío lo tiene el 100% el ser humano, o creerle a Pablo que está diciendo que a nosotros nos es concedido que creamos en Cristo. Si nos es concedido, ¿por quién nos ha sido concedido el que creamos en Cristo? Como acabamos de ver, es el Padre el que lleva al Hijo a cada persona. Entonces, quien concede el creer, o sea, quien concede que nosotros creamos en Cristo, es nuestro Padre, porque Él es el que nos lleva hacia Él. No somos nosotros. Y con esa medida de fe que Él pone en cada uno de nosotros, Él nos lleva a creer a nosotros en Él. En Mateo 11:27, solo vean, esto es bien importante también. Dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, o sea, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero vean qué importante lo que dice aquí. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después de, o sea, solo vean cómo está trabajando y engranando todo lo que el Padre hace. El Padre viene y atrae a todos a su Hijo, atrae a cada persona. Y después viene el Hijo y él comienza a revelar al Padre, o sea, comienza a dar a conocer al Padre a cada una de esas personas que el Padre está atrayendo hacia él. Porque él dice que nadie conoce al Padre, no hay ni siquiera uno que conozca al Padre, sino que quien conoce al Padre es solamente aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así son las cosas, amados hermanos. Y yo creo que hasta aquí podría dejar yo el tema, porque está muy claro de que el libre albedrío 100% no lo tenemos nosotros, sino que todo está en las manos de nuestro Padre y de nuestro Mesías. Pero vamos a seguir y vamos en el siguiente texto, que es Mateo 16, versículos del 16 al 17. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo pregunto una cosa, ¿creen ustedes que de Pedro surgió la idea o de Pedro surgió de que el Mesías era, o sea, que Jesús era el Mesías, según el texto? ¿O es el Padre que se lo reveló para que él lo dijera con sus labios? Según el texto, quien le revela a Jesús es el Padre. Dice que no se lo revela carne ni sangre. Eso quiere decir que no vino de él esa respuesta, sino que el Padre se lo reveló. Estamos viendo de cómo es que trabaja el Padre con el Hijo. El Padre viene y revela a las personas, al Hijo, para que vayan a Él. Entonces, esto nos está llevando a creer de que la absoluta confianza debemos de tenerla en Él, porque todo, pero absolutamente todo, está en sus manos. No hay nada que está fuera del alcance, ni siquiera la muerte puede apartarnos de esa luz que está en Él. Solamente en Él está la luz. Esa luz disipa cada tiniebla, disipa incluso hasta la muerte puede disipar el Señor. Porque así como saqueó el Hades y el Hades está vacío, porque Jesús lo saqueó, ni siquiera la muerte pudo con Cristo.
ni siquiera la muerte, ni siquiera años, pero años y años que habían pasado después de tanto tiempo pudo detener a Cristo para que pudiera vaciar ese Hades. Así que, amados hermanos, hasta acá yo creo que va quedando muy claro esto, que el libre albedrío solamente es una teoría del ser humano. Tenemos nada más una medida del libre albedrío en cada uno de nosotros, pero no es una medida que nos permite a nosotros el perdernos, porque nosotros estamos en manos del Señor. En Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo pregunto aquí, si este texto está diciendo de que alguien ya había ordenado todo esto para que aquellas personas creyeran y se regocijaran y glorificaran la palabra del Señor, ¿quién fue el que había ordenado a ellos para vida eterna? Según este texto, no son ellos los que creen así nomás, sino que hay alguien que ya había preordenado a estas personas para que puedan ser salvas. Y realmente no es la decisión de ellas las que está llevando a cabo esta situación, sino que es esa ordenación, o más bien el Padre trabajando en beneficio de ellos para que puedan conocerle a Él y a su Hijo. Y en Primera de Corintios 4:7, esto es para que toda aquella persona que dice de que su decisión es la que lo ha llevado a creer en el Señor, esta pregunta es para esas personas, para que ya nadie se jacte de que su lengua o sus labios engañosos son los que lo han llevado a creer en el Señor. Disminuyen lo que es la capacidad de salvar de Dios cuando dicen que su decisión es la que lo lleva a creer en Jesús. Y en realidad no es su decisión. En realidad es el Padre trabajando con su Hijo para que esas personas puedan ser salvas. Y dice Pablo a los Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si el Señor pone en cada uno de nosotros la fe, esa medida de fe, nosotros hemos recibido por gracia esa fe. Y por ende hemos recibido esa gracia del Señor para poder ser salvos. Entonces no hay quien diga de que no ha recibido esa salvación. Y si la ha recibido, quiere decir que nosotros no hemos ejercido nada para poder adquirir esa salvación, sino que es el Padre siempre trabajando en beneficio de sus criaturas. Por eso es que no debemos de gloriarnos en ese sentido. Efesios 2 del 8 al 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y como acabamos de ver, la fe la pone el Señor en cada ser humano. Y es una medida de fe. ¿Y por qué pone una medida de fe el Señor en cada uno? Imagínense que el Señor pusiera el 100% de la fe, o sea, de ese don, en cada ser humano. Se podría decir que el ser humano fuera un superhéroe y ni siquiera nada pudiera hacerle nada, e incluso pudiera hacer milagros mucho más allá de nuestra imaginación. Si esto sucediera, ¿en qué creen que se convertiría el ser humano? Se convertiría no solamente en un superhéroe, sino que en un Dios más. Porque el ser humano es orgulloso, el ser humano es jactancioso, el ser humano quiere salir por encima de los demás. El ser humano quiere estar por encima de todo aquel que cree débil.
Entonces, si tuviera el 100% también de la fe y la pusiera el Señor, ay hermanos, estaríamos totalmente perdidos también. ¿Por qué? Porque el ser humano en cierto modo se enalteciera e incluso llegar a pensar, yo ya no necesito de Dios. Ahora soy suficientemente poderoso porque puedo hacer muchas cosas que no podía hacer cuando no tenía esta fe. Y ahora que la tengo, incluso puedo mover montañas. Yo solo digo, muévete montaña, y se mueve. Si tuviéramos ese 100% de fe también. Por eso es que nos pone esa medida de fe a nosotros. Es una medida nada más para que no nos jactemos, no nos vanagloriemos. De ahí en Filipenses 1:6, solo vea lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si el Padre es el que comienza la obra en nosotros, y luego Jesús la va perfeccionando poco a poco hasta el día en que se manifieste totalmente Él, entonces ¿en quién está nuestra salvación? ¿En quién está nuestra vida? ¿En quién está nuestra santificación? ¿En quién está nuestra justificación? Está en las manos del Señor, porque Él es el que comienza la obra. Y si Él es el que comienza la obra, ¿qué creen que va a pasar al final? Él va a finalizar la obra perfectamente y va a perfeccionar, como dice la Escritura, a cada ser humano. Y cuando esto suceda, todos van a dar gloria a Dios. No va a haber nadie que se quede sin darle gloria al Señor, porque Él y su justicia son grandísimas, amados hermanos. Y aquí viene este otro texto, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice aquí. Entonces, ni siquiera las cosas que hacemos nosotros que son buenas dependen de nosotros, sino que de la buena voluntad que el Señor tiene, y es Él el que en nosotros produce esos frutos para que podamos dar testimonio de su amor, de su bondad, de su misericordia a cada persona que existe en este mundo. O sea, esa buena voluntad que tiene el Señor es el que nos hace producir frutos a nosotros. Y vean esto es hermoso. En Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, quien hace apto a cada persona para adquirir la herencia de los santos es el Padre, amados hermanos. No es el pastor, no es el sacerdote tampoco quien hace apto o quien prepara a cada persona, porque eso es lo que nos han vendido las religiones a nosotros. Nosotros estamos preparando a cada ser humano, dicen las religiones, para la venida del Señor. Pero aquí este texto dice que quien nos hace aptos a nosotros para participar de esa herencia que viene a nosotros es el Padre el que hace apto a cada persona. No es ni siquiera el anciano, no es el sacerdote, como acabo de decir. Él nos está preparando a nosotros. No somos nosotros preparándonos incluso a nosotros mismos, sino que es el Padre preparando a cada ser humano. Y esto es hermoso, porque no está en nuestras manos el prepararnos. Porque en la religión nos enseñaban que hay que estar preocupados por nuestra salvación.
Pero si el Señor nos dice que hay que acercarnos con confianza hasta el trono de la gracia, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo, amados hijos, no se preocupen. La salvación está en mis manos. El perdón yo ya lo di a todo el mundo. ¿De qué os preocupáis? Eso es lo que nos dice el Señor con esas palabras. Que nos acerquemos hacia Él, hacia el trono de la gracia, hacia el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Que nos acerquemos con confianza. Él nos está preparando a nosotros. Y aquí viene esto bien interesante. En Tito 1:1, Pablo se presenta de esta manera y solo vean. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y la piedad el ser humano no la puede ejercer por su propia cuenta porque también es un don que viene del Señor. Y también vemos aquí que quien escoge a cada ser humano por medio de la fe es Dios. Y doy la bienvenida a la hermana Gisela. Muchas bendiciones, hermana. También doy la bienvenida al hermano. Hermanito, muchas gracias. Igual para usted. Amén, amén. Estamos tratando el tema, hermano, de lo que es el libre albedrío, para Así que es. entre en contexto. Ujú. Estamos haciendo ver que el ser humano en realidad no ejerce el 100% del libre albedrío o de completa voluntad, sino que es el Padre trabajando. Hasta este punto ya llegamos y nos hemos dado cuenta a través de todos estos textos de que es el Señor trabajando en cada ser humano y no es el ser humano buscando al Señor. Así que doy la bienvenida también al hermano Rodolfo que está por ahí, que acaba de entrar. Y vamos a ir al siguiente texto que se encuentra en Jeremías 24:7. Y solo vean lo que dice. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, amén. Si esto es así, y dice que Él es el que a nosotros nos pone un corazón, incluso en otro texto, de carne y no de piedra, porque el ser humano con su libre albedrío tiene corazón de piedra. En cierto sentido, si el Padre no pone esa medida de fe en cada ser humano, el ser humano no puede tomar la decisión de ir hacia el Hijo. Y es así como trabaja el Padre con el Hijo. El Padre atrae a cada uno al Hijo y el Hijo viene y da a conocer al Padre. Entonces las personas solamente así pueden conocer al Eterno. Solamente cuando el Señor se da a conocer. En Jeremías 31 está el texto que acabo de mencionar un poco. Y este texto es bien hermoso. Es un poquito larguito, son 2 versículos. Pero solo vea lo que dice. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley, o sea, sus frutos, en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjense que aquí, hermanos, en este texto hay algo muy importante que yo quiero recalcar. Porque en el antiguo tiempo, ¿quiénes eran los que enseñaban y daban a conocer al Padre?
En el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los que daban a conocer al Padre? ¿Recuerdan? Esta es una pregunta para que puedan responder, hermano. ¿Quiénes son los que enseñaban? ¿Quiénes son los que pedían diezmo? ¿Quiénes son los que pedían ofrenda? ¿Quiénes son los que decían que ellos sí verdaderamente conocían al Padre y que ellos lo daban a conocer? Eran los sacerdotes, hermanos. Eran los sumos sacerdotes. Entonces aquí este texto está diciendo que ninguno va a enseñar a su prójimo, ni ninguno a su hermano, dice, y le va a decir, conoce al Eterno, mira, así es. O sea, porque cuántas personas ahora en día dicen, es que yo te enseño la doctrina correcta de cómo es el Señor. Pero es que no es el ser humano el que te va a enseñar cómo es el Eterno, sino que es Cristo mismo quien te va a enseñar cómo es el Padre. No somos nosotros, los seres humanos. O sea, en nuestra capacidad no está el dar a conocer al Padre, sino que está en el Hijo dar a conocer al Padre. Y si está en el Hijo, quiere decir que nosotros no podemos dar a conocer al Padre en cierto sentido. Nosotros solo damos testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Pero el dar a conocer al Padre no está en nosotros. Porque el ser humano puede cometer muchos errores e incluso puede dar atributos al Señor de los cuales Él no tiene. Por ejemplo, hay personas que dicen que el Señor es un pirómano, que quema a aquel que no le hace caso. Hay personas que dicen que el Señor es un Dios de ira y que su ira no puede ser detenida. O sea, todos estos conceptos nos llevan a pensar a nosotros que el ser humano no puede enseñarnos a ninguno de nosotros con respecto a conocer al Padre, sino que solo Él puede guiarnos a conocerle tal como es Él. Entonces aquí viene algo que los va a llevar a pensar a cada uno de ustedes. Idolatrar el libre albedrío fomenta una actitud jactanciosa. ¿Por qué genera esto? Esa idolatría, porque el idolatrar el libre albedrío significa de que yo me jacto de los demás hermanos, de decirles de esta manera. Yo sé que más de alguno de nosotros ya cayó o ya ha caído en esta situación. Por ejemplo, hemos dicho, fíjate cómo estoy ahora. Por mi decisión, yo dejé todo aquello. Y mírate tú como no has elegido al Señor, mírate cómo estás. Estás en pecado. Estás, ¿qué? Incluso adulterando. Estás mintiendo. Estás haciendo esto y aquello. O sea, ¿qué estoy haciendo yo en ese momento con esa persona cuando le estoy diciendo todo esto? Lo que estoy haciendo es que me estoy exaltando a mí mismo y estoy exaltando esa medida de libre albedrío que yo tengo. Estoy idolatrando mi decisión en vez de ir y decir, es el Señor el que me ha llevado a creer en Jesús. Es el Padre quien me ha llevado a creer en Jesús. Esa es la actitud que debería de tener cada cristiano. Y en 1 Corintios 1:26 al 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y solo vean lo que dice Pablo acá a los Corintios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo vean qué poderoso lo que ha escrito Pablo o lo que escribió Pablo acá. Lo interesante de este texto es que Pablo está diciendo de que lo más necio, o sea, lo más pecador, escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Porque imagínense, un pescador como Pedro fue escogido por el Señor para avergonzar a doctores de la ley, para avergonzar a escribas, para avergonzar a saduceos, para avergonzar a aquellos que eran sabios en su propia opinión. ¿Por qué hace esto Dios? Porque la sabiduría de los hombres es nula cuando la sabiduría de Dios llega al ser humano y el ser humano se convierte no en una marioneta, sino que se convierte en alguien que da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho por él el Señor. O sea, el sabio en su propia opinión saben qué es lo que hace. O un teólogo más bien saben qué es lo que hace. Ah, no. Este argumento es más poderoso que aquel que tiene aquella denominación, que aquel que tiene este otro teólogo. No, hombre, ese teólogo no sabe nada. Ese teólogo es ignorante. O estas personas son ignorantes porque no saben nada. Incluso un teólogo llega a pensar de que él tiene la verdad absoluta. Pero realmente quien tiene la verdad absoluta es solamente Dios en su sabiduría, Dios en su sola potestad. Nuestro papito eterno es el que tiene toda sabiduría en sus manos. ¿Y él qué creen que hace con esa sabiduría? Nos la hace saber a nosotros. Y no solamente eso, sino que también nos justifica, nos santifica y nos redime también, así como el texto que acabamos de leer. Entonces, si hay algo en lo que debemos de gloriarnos nosotros, no es de nuestra voluntad, no es de nuestra propia voluntad, es en Cristo que debemos de gloriarnos, porque Él nos ha dado a conocer al Padre de una manera tan pero tan preciosa, de que debemos de estar agradecidos con Él. Y lo único que podemos hacer es gloriarnos en Él y dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y con esto quiero finalizar. Un campesino inútil llamado Juan Miguel dijo estas palabras: si Dios empezó su obra creando, Él culminará con broche de oro, restaurando todo lo que Él mismo ya había creado. Con estas palabras yo quiero despedirme para que ustedes hagan sus comentarios. Yo sé que algunos entraron después, pero quiero dar un medio resumen para que quede por sentado este tema y hacer ver que el libre albedrío, o sea, esa doctrina que tienen muchas religiones, en su mayoría, es una doctrina nula cuando se pone al margen de lo que el Señor dice y hace. Porque realmente si el libre albedrío es así, como los arrianos dicen, de que en nosotros está la decisión de ir hacia el Padre o no ir. Entonces quiere decir que si es así, nosotros estamos todavía siguiendo doctrinas del arrianismo y no estamos siguiendo las doctrinas que Jesús enseñó. Y una de las tantas doctrinas que Jesús enseñó, o sea, las enseñanzas profundas del Señor, son que el Padre es el que atrae a cada ser humano hacia Él y Él da a conocer después al Padre a cada ser humano. Así que los dejo ahí para que puedan hacer sus comentarios
Pueden ir activando sus cámaras si se quieren dejar ver, hermanos. No sé quién va a comenzar. Me quedan 10 minutos exactamente. Hermana Mirta. Bueno, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de, de darnos ese conocimiento, pues, que lo podamos conocer mejor, de saber cuán grande es su poder, que Él atrae con su gran poder, Él atrae a todos aquellos que Él quiere tener a su lado y Él nos quiere a todos. Su Amén. sabiduría, como dice usted, pues anula la sabiduría, pues anula la del hombre. Y bueno, y qué bendición que siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está Así. dispuesto a buscarnos para que tengamos mejor. Gracias le doy a Él por medio de estos estudios, pues esta es una oportunidad que Él nos da para conocerlo mejor, que sepamos cuál es su verdadera voluntad para con nosotros. Amén. Gracias. Y es que la voluntad del Padre está en llevar a todos al arrepentimiento porque no quiere que nadie se pierda. Esto es lo interesante del Padre, porque si en las manos del Padre está en llevar al Hijo a todas las personas, entonces no debemos de preocuparnos porque hay personas que dicen, preocúpate por tu salvación. Amados hermanos, la salvación está en manos del Señor y no en nosotros. Nosotros solo venimos a hacer la voluntad del Padre, pero porque el Padre pone esa buena voluntad en nosotros. Si eso es así, entonces tenemos más confianza en Él. Tenemos más, incluso llevamos a ejercer más amor en Él, porque Él es un Padre bueno y bueno todo el tiempo. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o su comentario? ¿O hacer preguntas? Hermana Gisela, sí. Lo que dijo Dios, hermano, disculpe, pero salí a abrir la puerta. No escuché esa parte. Estaba mi esposo acá, me está soplando. No, lo que estaba diciendo es que si ustedes tienen algún comentario con respecto al tema, yo sé que entraron tarde, Sí, pero al final, o sea, le voy a resumir lo que traté de explicar en este tema. ya. En realidad, el libre albedrío es una doctrina del arrianismo, en donde Así, se sí, dice que el 100% de la voluntad está en el ser humano para poder salvarse. O sea, claro. está O en sea la que, decisión del ser humano. claro, el libre albedrío, yo lo que entiendo es que yo tengo el sí o el no, ¿cierto? Ajá, sí, Entonces, yo tengo tomar la decisión de seguir en los caminos de Jesucristo o estar afuera en el mundo, así es. ¿cierto? Entonces, pero nosotros también escuché de que usted decía de que nosotros siempre lo estamos, que el yo tiene que morir, ¿cierto? Así es. Porque siempre estamos mirando la paja, como se dice, al de al frente y no la viga que uno tiene. Ujú. Y eso es lo que tenemos que hacer todos cristianos, ¿cierto? Para poder realmente seguir los caminos de Jesucristo. Y a veces estaba escuchando anteriormente al pastor Puyón, porque yo lo escucho mucho, y Ajá. decía él de eh, que nosotros tenemos que matar al yo, ¿cierto? Para Ujú. que podamos hacer unos verdaderos cristianos, porque estamos en la iglesia, estamos llevando los caminos o estamos en la casa escuchando y no estamos haciendo nada por el prójimo, nada, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que como examinarnos por dentro, el yo primero, para poder hacer alguien por los demás.
Y solo vea qué es lo interesante. Fíjense que el pastor Bullón una vez contó así en pleno público una anécdota que prácticamente fue real sobre un hermano que es anciano, y este anciano va a una casa a dar estudios a una persona y él está enseñando con respecto a que el cristiano no debe de tomar café. Ah, sí, sí, lo escuché. Entonces es bien gracioso de que en el momento la otra persona que no creía en eso, ¿verdad? Le dice, pero ¿por qué no puedo tomar café? Ah, le dice, es porque el café pone nerviosas a las personas y por Claro. ende entran en enojo fácilmente. Ujú. Entonces, después, ya cuando el hermano ya se le había dado todos los estudios, este anciano visita nuevamente a esta persona y a mí me dio risa bastante eso porque es Claro, igual. interesante. La cosa es que llega el anciano y lo halla con una gran taza de café Taza al de hermano. café. Sí. El anciano, pero hermano, que no le dije que no tomara café, eso es malo. ¿Qué le Claro. pasa, hermano? Y entonces el hermano, pacíficamente le dice, pero hermano, le dice, el que está tomando café soy yo. ¿Y por qué se altera? Yo me Es puse a que uno reír. predica y no practica, pues. O sea, lo que tú estás predicando y lo que estás diciendo que es una doctrina para ti, no lo estás practicando. O sea, lo que estás Claro, diciendo nunca lo llevas a cabo porque exacto. prácticamente es una doctrina de hombres y no una doctrina que viene de la sabiduría del Señor. Claro, claro. Porque el reino de los cielos no se trata de comida o bebida, sino que se trata de la restauración del Señor. Se trata de conocer al Padre y a quien Él ha enviado. Entonces, Claro. no Es tiene que nada que nosotros ver. siempre pensamos, hermano, de que, total, ese hermano no iba a venir a lo mejor nunca a su casa y no iba a saber jamás que iba a tomar café, pero tenemos que, en primer lugar, tenemos que ver que el de arriba es el que nos está mirando, no el hermano, ¿cierto? Y el Señor lo hizo muy bien porque mandó a ese hermano justamente a él para ver que él predica y no practica, Así es. ¿cierto? Y Eso es es lo que bien, tenemos que nosotros ver en el yo. y es bien interesante porque eso que sucedió a ese hermano, yo le aseguro que le ha de haber tocado hasta lo más profundo de su corazón Claro que sí. y lo va a recordar para toda su vida. Una Porque, elección le dio Dios. ajá, sus palabras se volvieron contra él Ah, exacto. en ese momento. Y Sí, fue Dios quien avergonzó a través de una persona débil, en cierto sentido, a este sabio. claro, claro que sí. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque tu infinita misericordia, Señor, se muestra a cada ser humano y lo lleva a conocer, Señor, cómo es tu carácter, Señor, cómo es tu voluntad. Y así, Señor, también nos hace, Señor, a nosotros que vayamos a personas, Señor, a mostrarles tu carácter de una manera magistral, Señor, ya sea, Señor, en ayudas, ya sea en muestras de cariño, Señor. Tú te muestras de muchas formas a los seres humanos, Señor. Y incluso, Señor, nos utilizas a nosotros, Señor, para que podamos llevar, Señor, esa ayuda, Señor, esas palabras de aliento a cada ser humano, Señor. Te damos gracias porque esa fe que pones en nosotros, Señor, no nos deja jactarnos de lo que nosotros somos, Señor, sino que solamente nos deja, Señor, que nos gloriemos solamente en el Señor. Te damos gracias porque siempre estás atento a nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias también por redimirnos. Gracias por justificarnos también, Señor. Y gracias también por ser nuestro papito, Señor. Te damos gracias en esta hora también por cada familia, Señor, representada por cada hermano aquí, Señor. Y que pueda, Señor, establecer una conexión con ellos de una manera más cercana, Señor.
para que puedan conocerte, Señor, a ti y a quien tú enviaste, Señor. Te pedimos también, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, que si alguna tiene alguna enfermedad, Señor, que pueda ser tú sanándole, Señor, con tu mano bendita, Padre. Te damos gracias en esta hora también por este mensaje, Señor. También te pedimos por aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Hazlos ir a Jesús, Señor, para que puedan conocerte a ti, Señor, el único Padre, Señor. Te damos gracias también por cada ser humano, Señor, que ya te está conociendo. Y te damos también gracias por todas aquellas personas que tú les has prestado la vida, Señor, que tú les has dado la vida para que puedan experimentar, Señor, lo bueno, lo maravilloso que eres tú en todo momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchas bendiciones, amadas hermanas. Igualmente para usted, hermanito. El Señor lo bendiga. Amén. Amén.